Deseamos que el siguiente mensaje sea de gran ayuda para ti. Si gustas contactarnos, simplemente haz clic en la descripción de esta plataforma. Será un gusto escuchar de ti. El propósito de todo esto es ayudarte en acercarte a Dios y mejorar tu vida. Hoy me gustaría que veamos el amor requerido, el amor requerido. Y con esto quiero que contestemos la pregunta básicamente, ¿qué es lo que se requiere de ti para agradar a Dios? ¿Qué es lo que se requiere de ti para agradar a Dios? Cuando hablamos de este tema, este es un tema muy importante porque si tenemos la respuesta correcta a esta pregunta, eso va a determinar no solo el estilo de vida que tú tienes, sino que va a determinar tu relación con Dios y va a determinar tu relación con los demás. ¿Qué se requiere de ti para agradar a Dios? Y creo que tú te has hecho esa pregunta en algún momento. Si eres un seguidor de Jesús o apenas estás comenzando este caminar con Jesús, te has preguntado eso. Yo me hice esa pregunta cuando acepté a Jesús, allá como por los 19 años de edad, una edad muy crítica en mi vida, en la cual estoy encontrándome a mí mismo, estoy tratando de definir quién o encontrar quién yo soy como persona. Y aquí hay muchos jóvenes que quizás están en esa etapa, tratando de encontrarse. Ustedes algunos no estén cabeceando, yo me refiero a los jóvenes que tienen menos de 20 años, por favor. Yo escucho que estoy así, no tienen 20. Yo me hice esa pregunta, ¿qué es lo que debo de hacer para agradar a Dios? Y yo fui a una iglesia en la cual Dios utilizó esa iglesia para que yo le conociera a Dios y estoy muy agradecido por el liderazgo de esa iglesia. Pero nunca nadie me enseñó qué es lo que debía hacer. Nunca nadie me mostró los pasos básicos de la fe, lo que llamamos discipulado. Yo empecé simplemente a imitar lo que las demás personas hacían. Lo primero que cambié fue mi vestimenta. ¿Okay? El pastor Iván no se miraba como se ve ahora, ¿ok? Fue como en los tempranos 2000 cuando la moda era así, todo flojo y con camisas grandes que creo que se puede utilizar como bata para dormir. Y eso es como yo vestía. Entonces, y como empecé a ir a esta iglesia, ahí nadie se vestía todo flojo, sino que se vestía bien formal, con camisa manga larga, bien planchado. Y yo empecé a usar esa misma vestimenta porque eso es como la gente se vestía. Y usaba corbata. Y cuando me di cuenta que no necesitaba que usar corbata para agradar a Dios, la eliminé de mi vida inmediatamente porque era un fastidio para mí. Pero bueno, yo empecé a imitar la vestimenta, la manera de hablar, empecé a imitarla. Cuando decían, Dios le bendiga, hermano, y yo ya decía, amén, y me decían, ¿cómo está? Y yo le decía, bendecido y en victoria, con el Cristo de la gloria. Y empecé a adoptar un lenguaje religioso también. Empecé a cambiar mi vestimenta, a adoptar un lenguaje religioso. Empecé a cambiar mi actitud de la vida. Empecé a criticar a aquellos que se vestían flojos como me vestía yo antes. Ahora como soy una nueva criatura, tengo que cambiar mi vestimenta. Y esto es gente mundana que se viste como el mundo se viste. Y esa era mi actitud. Pero luego a medida fui aprendiendo y leyendo yo la Biblia apropiadamente, así yo solo, me doy cuenta de que nada de las cosas que estaba cambiando en mi vida, la Biblia no menciona absolutamente nada de eso. Y fui aprendiendo y me di cuenta de una cosa, que simplemente me estaba convirtiendo en religioso sin necesariamente estaba cambiando mi corazón para agradar a Dios. Y me di cuenta de algo que ahorita que lo voy a decir, quizá tú vas a decir, sí, sabes, tienes razón, nunca lo había pensado. O quizá cuando yo lo diga vas a decir, a ver, pastor, a ver, ¿cómo es que está eso? Porque eso yo nunca lo había escuchado y está medio controversial lo que está diciendo, ¿eh?
Es algo que yo me di cuenta, pero no sabía cómo articularlo. Ahora, ya después de tantos años, ya sé y lo puedo articular y lo he estudiado y lo he leído y posiblemente estás de acuerdo conmigo. Si no, yo creo que al final por lo menos deseo que estemos en la misma página. Y es esto. No todo lo que la Biblia prohíbe es pecado y no todos los pecados están prohibidos en la Biblia. No todo lo que la Biblia prohíbe es pecado y no todos los pecados están prohibidos en la Biblia. ¿Y a qué me refiero con esto? Es, a ver, pastor, ¿cómo que si la Biblia lo prohíbe, entonces hay que evitarlo, no? Déjeme decirle que la Biblia no fue escrita para todas las personas, específicamente el Antiguo Testamento no fue escrito específicamente, el Antiguo Testamento, quiero enfatizar y ser categórico en eso. El Antiguo Testamento no fue escrito para que nosotros el día de hoy aprendamos o apliquemos al pie de la letra como el Antiguo Testamento fue escrito. El Antiguo Testamento fue escrito para un pueblo en específico, en un contexto en específico, para que Dios se relacionara con ellos en específicamente. Y si todavía tenías problemas con eso, como que, a ver, no estoy de acuerdo con eso, porque si la Biblia lo dice, la Biblia, para comenzar, la Biblia simplemente significa libros. Eso significa Biblia. Libro, es una biblioteca de libros. Entonces muchas cosas ahí no aplican necesariamente para el día de hoy, porque si fuera así, ninguno de nosotros estuviera acá. Y si fuera así, deberíamos de haber ya sido martirizados. Por ejemplo, cuando leo la historia en Números, de que un hombre fue condenado a muerte, apedreado, porque cometió un gran pecado. Dirán ustedes, no, pues el adulterio era digno de muerte. El robo, bueno, de hecho el robo se constituía y tenía que reponer lo que robabas, etc. Pero no fue el adulterio. No fue porque mató a otra persona. ¿Saben por qué fue condenado este hombre? Porque estaba recogiendo leña en un sábado. Ese es el equivalente al día de hoy que en un sábado, después de un día, de una semana laboral grandísima, y decides con tu familia hacer unas fajitas y luego vas a la gasolinería a comprar un tambo de gas. Y el hermano te vio que andabas comprando un tambo de gas en el sábado. Y le va a decir el pastor andaba comprando un tambo de gas. Y el pastor va a decir, oye, pues, ¿será que lo vamos a...? Y eso fue así, Moisés no hallaba qué hacer. Y dice, Señor, ¿tenemos que apedrearlo? Y el Señor dijo, sí. Entonces, me dirán ahora si las cosas que se prohíben en el Antiguo Testamento aplican de nosotros. Aquí está otro ejemplo. Las mujeres eran consideradas inmundas después de dar a luz por 40 días. Si era varón, pero si era hembra, era 80 días. A ver cómo le va ahora a cualquier pastor que quiera enseñar eso hoy. Imagínense, hay muchas cosas que la Biblia prohíbe que no tienen nada que ver contigo y conmigo. Por eso es que digo que no todo lo que la Biblia prohíbe es pecado. Porque si a esas vamos, son 613 mandamientos que deberíamos de cumplir al pie de la letra. 613 mandamientos. Entonces, así como hay cosas que la Biblia prohíbe que no aplican para nosotros, porque Dios las dijo en un momento adecuado para un pueblo específico, así hay cosas hoy en día que la Biblia no menciona, pero que sí son pecados. Ándale. Si vamos a aplicar la lógica, vamos a aplicarlo en todo, ¿no? Así como hay cosas en la Biblia que son prohibidas, pero que no son pecados, hay cosas en la actualidad que no hablan la Biblia, pero que sí son pecados. A ver cómo está eso, pastor. ¿Para dónde va con esto, pastor? Porque, por ejemplo, las drogas no se menciona en la Biblia. Pero no necesita
estar en la Biblia para que uno no consuma drogas. No necesita estar. Solo basta ver el daño que hacen las drogas. Solo en el 2020 murieron 115,000 personas por sobredosis. En el 2020. Y en el 2021 aumentó a 142,000 personas por sobredosis. Muertes por sobredosis de droga. No estoy hablando de nada más, solo las muertes por sobredosis de droga. Ya no digamos a las otras muertes que fueron causadas por las drogas, o sea, indirectamente, los que se mataron entre sí porque estaban drogados, los que manejaron porque andaban drogados. Ya no digamos los daños que suceden en las familias y en las generaciones por las drogas. La Biblia no necesita decir no te drogarás para dejar de hacerlo. Aquí está otro tema. Muchas veces así como las drogas, están otros vicios, como la pornografía, las apuestas o cualquier otro vicio. Todas esas cosas no se mencionan en la Biblia. Pero es necesario simplemente tener una noción bíblica de quién Dios es y quiénes son las personas y quiénes nosotros somos para poder aprender a vivir mejor. Entonces llegamos a la pregunta inicial. ¿Qué se requiere de ti? ¿O cómo puedes agradar a Dios? Es la pregunta. Si la Biblia entonces no es una lista de reglas para hacer o no hacer, entonces, ¿cómo es que agradamos a Dios? Creo que Jesús es el que mejor puede contestar esa pregunta. Mateo 22, 34 al 40. En Mateo 22, 34 al 40 vemos cómo Jesús contesta a esta pregunta. Es postulada de diferente manera y es postulada por diferentes motivos, con una diferente actitud, pero en esencia Jesús está contestando la misma pregunta. Mateo 22, 34 al 40, vemos en el contexto, unos versos antes, un grupo que se llamaban saduceos le llevaron a preguntar a Jesús acerca del matrimonio en la eternidad, básicamente. Y le preguntaban simplemente para ver en dónde Jesús estaba ahí en esa posición. Y Jesús básicamente le dice: esa pregunta es tonta, porque en el cielo nadie se casa, no existe matrimonio. Por eso es que decimos cuando casamos a alguien, hasta que la muerte lo separe. Ahí se murió. Ahí se acabó todo. Eso es lo que el hombre dice a la mujer. Pero yo le digo a mi esposa, en el cielo te voy a hacer así, ¿eh? Jesús dice, esto no tiene nada que ver, dice, porque en el cielo no se dan las cosas. Entonces Jesús les contesta de esa manera. Y luego hay otro grupo de personas religiosas que cuando vieron que Jesús le contestó a ellos, entonces vamos a hacerle otra pregunta para tentarlo, para probarlo en qué caían. Y es ahí donde llegamos a la pregunta del verso 34. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Habían dos grupos de personas religiosas, los fariseos y los saduceos. Estos dos grupos de personas religiosas eran sectas judías que controlaban todo el pueblo judío, básicamente, a través de la religión y a través de la política. Era un grupo poderoso socioeconómicamente hablando, gente que tenía influencias políticas y religiosas, y ellos básicamente determinaban cómo la gente vivía en esencia. Entonces, cuando Jesús viene a enseñar todas estas cosas, empiezan a sentirse atacados y a quererles, como que empiezan a quitarles, a moverles el sistema que ellos tenían, y querían verlo caer, querían tentarlo para quitarle a Jesús la influencia que estaba adquiriendo religiosamente. Entonces, pero dice los fariseos querían básicamente tentar a Jesús. Y el verso 35 dice: uno de ellos,
el intérprete de la ley, o sea, que no mandaron a cualquier persona, no mandaron a cualquier fariseo. No solo que ya eran personas de la primer clase social, sino que también mandaron a un intérprete de la ley. Otras versiones dicen doctor de la ley, expertos en la ley, para poner a prueba a Jesús. Para eso fueron a preguntar. No tenían la actitud, ver Jesús, enséñanos, vemos que tienes una enseñanza grandiosa, queremos aprender de ti. No. Querían ponerlo a prueba a Jesús, a ver en qué fallaba. Y por eso es que es interesante que ellos decían, que en el verso anterior decía de que vieron que había dejado callados a los saduceos. O sea, ellos dijeron, bueno, pues ya que con los saduceos aparentemente Jesús no se lleva, quizás sí se lleva con nosotros. Estos dos grupos estaban en pugna, pero diferían teológicamente en varias cosas. En la eternidad, los saduceos no creían en la eternidad. No estaban de acuerdo en el matrimonio, no estaban de acuerdo en la resurrección. Entonces ahí estaban peleándose a ver con quién Jesús está. Entonces cuando llegan ellos y le prueban, le hacen la gran pregunta, la pregunta 36, el verso 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Qué es lo que en otras palabras, qué es lo que las personas tienen que hacer para agradar a Dios? O sea que hay un gran mandamiento, hay un mandamiento principal. Pero Él les contestó, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Jesús le contestó tal como ellos esperaban, porque les contestó basado en lo que Dios había dicho en Deuteronomio 6:5, y ese es el mandamiento que les había dado, que amarás a Dios. Eso es conocido como el Shema. Los judíos repetían eso todos los días, amarás al Dios. Y ellos creo que pensaban que ahí se iba a quedar Jesús. Les da el verso 37. Creo que si solo se hubiera quedado ahí se hubiera acabado todo el debate y ya. Pero no, Jesús entonces se fue al meollo del asunto. Porque básicamente los saduceos y los fariseos se encargaban de controlar a todos religiosamente. Eran personas que se vestían bien, que aplicaban la ley al pie de la letra y eran arrogantes y orgullosos, pensando que eran mejores que los demás. Jesús les da otro mandamiento que ya no está en Deuteronomio, sino que se encuentra en Levítico. Dice, el verso 37, amarás al Señor con todo tu corazón, y luego el 38 dice, ese es el grande y primer mandamiento, pero en el 39 dice, y el segundo, ¿no le preguntaron por un segundo mandamiento? Y además no hay por orden de categoría. En el Antiguo Testamento, si íbamos por los 10 mandamientos, ni siquiera mencionaba este. Dice, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Eso es lo que el Señor le agregó o los conectó. Pero eso es del Antiguo Testamento. Jesús le contestó basado en la palabra, basados en la ley. Jesús básicamente está diciendo que amar al prójimo es una extensión del mandamiento de amar a Dios. Ya sea una extensión o es igual de importante que eso. Entonces está conectando el amar a Dios con amar a los demás. Porque Él dice, el segundo es similar a este. Ahí lo está igualando al mismo nivel. Básicamente lo que Jesús está diciéndole en ese pasaje es que amando a nuestro prójimo es como amamos a Dios. Amando a nuestro prójimo es como amamos a Dios. Esta es una de las preguntas muy básicas que nosotros podemos contestar. Así de sencillo se contesta la pregunta de cómo agradamos a Dios. Amando a nuestro prójimo. No se agrada a Dios con la vestimenta. No se agrada a Dios con que si
horas, bueno, en el sentido de que hay cuestiones esenciales, pero no cae en categoría de ley. La oración, la lectura de la Biblia, la congregación, como estamos haciendo, el dar, contribuir para la misión de Dios, todo eso son cosas esenciales de la fe, que son pasos para crecer espiritualmente. Pero lo que Jesús está diciendo es que puedes estar haciendo todo eso, pero si no amas a Dios, a tu prójimo, de nada sirve. ¿Cómo lo puedes ilustrar? Esposos. Voy a hablar de los esposos porque es lo único que yo soy esposo y voy a aplicar, pero lo puedes aplicar en todo otro tipo de relación. Imagínate de que tuviste un agarrón con tu pareja, la ofendiste, la lastimaste, y una hora después te diste cuenta que cometiste un error y simplemente llegas y le pones un ramo de rosas sin pedir perdón, Solo llegas, le pones un ramo de rosas. Bueno, hay relaciones que tal vez con eso hubiera sido suficiente. Qué bueno, ¿no? Qué magnífico sería la relación. Pero es posible que si le das un ramo de rosas sin haber hecho las paces antes, quizá te pegan con el ramo de rosa a ti. Porque un ramo de rosa viene a ser insignificante si no has restaurado esa relación. Asimismo es hacer cosas religiosas al no estar en paz con Dios y no estar con nuestros hermanos. ¿Y dónde saco eso? Jesús siguió enseñando a sus seguidores en Mateo 5, donde habla de un tema muy delicado, que es las finanzas, de las ofrendas. Y él dice, si tienes algo a contra de tu hermano a la hora de traer tus ofrendas, dice, déjala por un lado, ve primero a pedir perdón y luego ven a darlo. Entonces Jesús lo que hace con esta enseñanza es que traer nuestra ética, nuestro estilo de vida a una ética horizontal más que vertical. Nuestro amor por Dios se manifiesta en una ética horizontal, no solo vertical. ¿Qué quiero decir con eso? Que la manera como nosotros vivimos, agradando a Dios, esta es la religión convencional. Aquí dicen, tal vez tú lo has dicho o lo has escuchado. A mí no me importa lo que la gente diga, con que yo estar bien con Dios es más que suficiente. ¿Has escuchado eso? ¿Has dicho esto? Yo lo he dicho. No me importa que diga la gente. Mi relación con Dios es lo importante. Lo que Jesús está diciendo es que tu ética vertical o tu conexión con el de arriba depende, miren lo que voy a decir, depende de cómo están tus relaciones en tu entorno. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué es que Jesús conecta esto? Porque es que si eres padre, vas a entender esto. No pueden decirte que te aman si detestan a tus hijos. ¿Cierto? Y la mejor manera que me vas a amar a mí como padre es amando a mis hijos. Porque a mí me encanta ver una de las cosas más grandiosas que yo experimento como padre es ver a mis hijos contentos. O sea, disfrutar, gozarse, jugar y andar corriendo para allá, riendo. Eso es algo grandioso y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que estemos gozosos, que estemos alegres con Él, porque es que Él es nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros estamos lastimándonos entre sí, es lo que estamos lastimando a Dios en sí, porque si tocan a uno de sus hijos, es como estarle tocando a Él. Ahora entiendo por qué es que en mi infancia, allá en mi país de donde yo vengo, vi a mi mamá hacer algo que yo nunca la había visto hacer. Y me sorprendió. La razón fue porque nuestros vecinos tenían un taller de bicicletas. Y todos los niños nos íbamos ahí porque ahí tenían diferentes
adornos para las bicicletas y él, mientras trabajaba todos estábamos ahí. Ese era el tipo de vida que teníamos. Estábamos ahí hablando, jugando, lo que sea. Y yo estaba recargado de mi bicicleta así. Tenía tal vez 11 años quizás de edad. Y yo no sé qué es lo que le dijo, de eso yo no me recuerdo, pero no sé qué le dije a este otro chavo que según yo era mayor que yo porque pues era más grande, pero es que en realidad no es que era mayor, quizás que yo era más chiquito de lo normal, ¿verdad? Entonces yo no sé qué es lo que le dije, pero como yo estaba recolgado así en la bicicleta y me empujó. ¿Y qué es lo que pasó? Como estaba recolgado en la bicicleta y me empujó, caí sobre la bicicleta, patas para arriba, como dicen, ¿no? ¿Y para qué hizo eso ese chavo? El pobrecito quizás nunca había peleado en su vida. Y como estaba grande, yo le entré sin piedad, porque si no, o me lo llevo o me lleva. Pues el muchachito no se defendió y yo le di, y le di, y le di. Era niño, acuérdense, y no había aceptado a Jesús, ¿ok? Entonces, después de que le di, él obviamente salió todo golpeado para su casa y me fui a acostar como que nada había hecho, yo encerrado en la casa. Y al ratito escucho gritos. Y es que la abuela de ese niño había llegado con un garrote a buscarme a mí, a querer vengar la paliza que le había dado a su hijo. Pero escucho los gritos porque es que mi mamá también tenía un garrote. Y dice, tú no vas a hacerle nada a mi hijo. Además, él está más grande que él. A ver qué es lo que hicieron, eran pleitos de niños y todo, y se agarraron. Yo dije, y ustedes se están riendo, pero es que ustedes no han tocado a un hijo y cómo se pone una mamá, ¿cierto? Se transforman, ¿verdad? Se les olvida que son seguidoras de Jesús y que van a la iglesia. Porque cuando tocan a uno de tus hijos es como que te tocan a ti, o prefieren que te toquen a ti, pero que no toquen a tus hijos. Pues eso es lo que Jesús está diciendo, trayendo la ética que nosotros tenemos con Dios, a traerla con nuestras relaciones. Entonces, cuando lastimamos y nos lastimamos los unos a los otros, estamos ofendiendo a Dios, estamos lastimando a Dios. Nuestra ética entonces ya se convierte en una ética horizontal. Entonces, basado en eso, ya no tenemos que preguntarnos entonces cuáles son las cosas que tengo que marcar en la Biblia para agradar a Dios o no, sino de que debemos de preguntarnos básicamente qué es lo que estamos haciendo con nuestras relaciones a nuestro entorno. Usualmente ya no nos debemos de preguntarnos qué es pecado o no, sino debemos de preguntarnos si es que estamos amando o no. Porque miren lo que dice el verso 40. Se me perdió el verso 40. Pero dice, de estos dos mandamientos dependen todos los mandamientos. De estos dos mandamientos dependen todos los dos mandamientos. Lo que quiere decir es de que resumir la Biblia al amor suena simple, pero es más honroso y mucho más costoso. Porque la religión convencional te obliga a ver para arriba, pero lo que Jesús enseña te obliga a ver a tu lado. Te obliga a ver a tus relaciones, cómo están tus relaciones. Y muchas veces, lo que no quiero en este momento es que me malinterpreten, porque quiero aclarar algo. No quiere decir que de aquí en adelante va a decir, no, pues ahí solo hablan de amor y ya. Pero es que amar cuesta más que actuar. Amar a tu prójimo cuesta mucho más que actuar piadosamente y religiosamente en la iglesia. Amar a tu prójimo cuesta mucho más que simplemente seguir el ABC del Evangelio. Porque muchas veces nosotros cometemos el error, no, yo puedo seguir haciendo porque al fin y al cabo no le hago mal a nadie. ¿Seguro que no le estás haciendo daño a nadie?
Aquí es la mentira que te puede dar el enemigo. Por ejemplo, yo tomo en mi casa tranquilamente, sin lastimar a nadie, no manejo tomado, así que no le hago daño a nadie. Mentira de Satanás. Aquí no estoy hablando de tomar, que si es pecado tomar o no es pecado, porque ¿se acuerdan lo que dije? No necesariamente tenemos que ir a la Biblia para encontrar una lista de cosas para ver qué es pecado o no es pecado. ¿Sabías que con solo el hecho de tomar delante de tus hijos, aumentas las probabilidades de que tus hijos tomen 4 veces mayor a las probabilidades a que no tomaran, con solo que te vieran tomar casualmente? Tú como padre tal vez tomas casualmente. Está bien, la Biblia no lo prohíbe. Si quieres tomar casualmente, está bien, no lo prohíbe. No te emborraches, que eso la Biblia sí lo prohíbe. Y hay razones específicas por qué lo prohíbe. Pero con solo el hecho que un hijo te vea tomar, aumentas 400% la probabilidad de que tu hijo se emborrache, ya no tome casualmente, sino que luche con el alcoholismo. Eso es aparte de el impacto emocional que va a tener tu hijo. Va a carecer de autoconfianza, posiblemente va a luchar con depresión y ansiedad, aunque tomes casualmente, simplemente porque te ve. Si notan por qué, entonces, la pregunta no debe de ser si tomar es pecado o no, porque si a esas vamos y cumplir las reglas, como la Biblia lo dice, toma, pero ¿estás amando verdaderamente a tu familia con hacerlo? ¿Hay manera como estás impactando negativamente a tu familia? Aquí está otra mentira que el Satanás te quiere dar y que es muy común en la actualidad. No necesitamos casarnos, nos amamos, así que vamos a disfrutar de nuestro amor. ¿Me entienden, verdad? Es una de las mentiras mayores que te puede dar Satanás. Porque cuando no te casas y disfrutan de su amor a rienda suelta, todo eso va a tener un efecto negativo con las personas con la persona con quien sí te vas a casar. Porque estás acumulando un bagaje que te va a afectar. Entonces en la Biblia no dice, yo lo busqué cuando a los 19 años acepté a Jesús, porque tenía una novia. Y la Biblia no dice, te tienes que casar antes de llenar el espacio. No lo dice. Pero habla de fornicación y habla de inmoralidad sexual, que quiere decir de disfrutar ilegalmente algo que no te pertenece. Y esa área de la sexualidad entonces le pertenece básicamente cuando 2 personas están comprometidas en una relación delante de Dios y delante de los demás. Así de que si te estás escondiendo de alguien en eso, la Biblia no necesita decirte que es pecado. Simplemente, al estar en una relación así, no estás amando a la persona, porque se destrozan los vínculos de confianza con la persona que tú estás y posiblemente con la persona que vas a conocer, con quien sí te gustaría casar. Y aquí está una prueba. Si al final de tu vida, no al final de tu vida, sino que cuando conoces a alguien con quien te quieres casar, te va a dar vergüenza decir con cuántas personas has estado, entonces quiere decir de que no habías estado amando a esa persona o esperando o guardándote para esa persona. Si ven cómo aún el tema de la sexualidad, no necesariamente tenemos que leer un verso en específico para prohibir o aprobar nuestro comportamiento o nuestras decisiones. Muchas veces preguntan las personas, ¿qué es lo que ¿es pecado eso, pastor? Cuando las personas hacen esas preguntas, ¿saben qué es lo que dice? La persona quiere hacer lo más cercano a pecar, pero no pecar. Eso es lo que están queriendo hacer. La pregunta no debemos de hacernos es si es pecado o no es pecado. La pregunta que tenemos que hacernos es si con lo que estamos haciendo estamos amando a Dios y estamos amando a las personas. Pero con esa paréntesis y esa aclaración,
tenemos que tener cuidado porque somos los mejores vendedores cuando queremos vendernos una mentira a nosotros mismos. Queremos decir, no le estoy haciendo daño a nadie. Seguro, segura. Entonces, la ley o la Biblia sigue siendo un fundamento para nuestra vida. Y creo fielmente, porque lo he vivido, lo he experimentado, que es el fundamento para que nosotros vivamos las mejores vidas que nosotros pudiéramos imaginarme. Eso sí estoy seguro. Entonces, con lo que estoy diciendo no quiere decir que vamos a dejar de leer la Biblia, sino de que en la Biblia encontramos principios de vida que aplican de diferentes maneras y dependiendo de la circunstancia y etapa en la vida que tú estés. Entonces, cuando Dios dice ciertas cosas no hagas y que sí son directas, cuando la Biblia dice que no hagas, es de acatar eso, porque por una razón lo está diciendo. ¿Sí tiene sentido lo que quiero decir? Cuando Dios dice que no hagas ciertas cosas, es necesario que acates eso, porque lo hace para tu bien, porque al hacer eso, entonces sería evidente que no estás amando a tu prójimo. Cuando nuestro primer hijo lo poníamos en el carro, él se rehusaba a sentarse en la silla de seguridad. Como padre, si tú amas a tus hijos, vas a poner a tus hijos en la silla de seguridad, aunque lloren, aunque te hostigue que vayan llorando mientras vas manejando. Y la razón por qué le ponemos el cinturón de seguridad es para que, en caso de un accidente, no sea un accidente letal para ellos. La razón por qué Dios nos da principios en la Biblia es para nuestro bien, para nuestro mejor. Dios no es un Dios arbitrario que te está diciendo yay, nay, o sí o no, simplemente porque yo soy Dios. Aplicar o vivir lo que la Biblia dice no es simplemente porque la Biblia dice, sino porque es lo mejor para nuestras vidas. ¿Tiene sentido lo que quiero decir? Entonces, el amor a Dios, tu amor a Dios requiere que ames a otros. Tu amor a Dios requiere que ames a otros. Hablábamos acerca de las cosas de que no hacer o no hacer y cómo eso implica nuestro estilo de vida para agradar a Dios. Pero ¿cómo se ve esto de una manera activa con nuestro prójimo? Hablábamos de que hay cosas que no debes de hacer para no lastimar a los demás, pero ¿cómo se ve de una manera positiva, de una manera activa? Porque si has de estar preguntando, oye, como que no me cuadra esa ilustración de padre a hijo, que hay que hacer cosas que hacemos para nuestros hijos, para el bien de nuestros hijos, no estoy muy seguro de eso. Y se escucha muy simple esto. Se escucha muy simple, pero es mucho más complejo y mucho más difícil. Y sí se requiere algo de nosotros. Porque no se escucha lo suficientemente religioso. Pues ¿sabes qué? ¡Qué bueno! Porque aquí no estoy para enseñarles religión. No quiero que se conviertan en personas religiosas. Cuando son personas religiosas, ¿saben qué es lo que se hacen? Irrelevantes en la cultura. La gente no quiere nada que ver con los religiosos. Y está creciendo una generación en la cual los jóvenes están constantemente siendo bombardeados y que ya le pierden el respeto a la Biblia. Y si tu manera de criar a tus hijos es porque la Biblia lo dice, ¿sabes qué? Quizá no va a ser de la mejor manera para criar a tus hijos. Si vas a criar a tus hijos es que le modeles el amor que Dios te ha modelado a ti. Cuando aplicas el amor que ha modelado a ti y que ese amor te ha transformado a ti, es decir, oye, a mí no me gusta ir a la iglesia porque está aburrido, dirían los jóvenes o los niños, pero mi mamá y mi papá son los mejores cristianos que yo conozco, ¿eh? Algo bueno están haciendo ahí. Y van a decir, la razón por qué tus hijos van a creer en Dios y van a seguir tu fe, no es porque les enseñaste a decir, la Biblia dice que es así. No, es porque tú le has modelado qué es ser una
persona amada y transformada por el amor de Cristo y que ellos querrán experimentar ese mismo amor. Porque cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, cuando nosotros amamos a las personas que están en nuestro entorno, estamos amando a Dios. Así de sencillo. En el capítulo 25, unos capítulos después de lo que acabamos de leer, al final del mundo, Cristo profetiza. Y dice, cuando Jesucristo venga, dice, en su gloria, cuando Jesucristo venga en su gloria, noten cómo, no le estoy hablando religiosamente, pero estamos hablando del Dios glorioso. No estoy minimizando a Cristo a algo ético simplemente. Jesucristo sigue siendo Dios y va a venir a reinar como Dios. Pero es que eso tiene implicaciones reales en nuestra vida. Debe de verse en la manera como vivimos, manifestarse en la manera como tratamos a los demás. ¿Y qué es lo que hacemos? Y dice, cuando Jesucristo venga en su gloria, dice que va a venir y va a poner a un lado a los impíos y a un lado a los justos. Y dice, venid benditos los benditos de mi Padre, entren y gocen. Porque tuve hambre. A ver, ¿cómo Jesús? Diríamos nosotros, yo diría eso, yo no conocía a Jesús. Personalmente, cuando Él estuvo hambre, yo no lo conocí. ¿Cómo es que tuve hambre? Y dice, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve desnudo y me vistieron. Fui extranjero y me recibieron. Y luego le contestan los justos, Jesús, ¿cuándo hicimos eso? Nunca lo hicimos. Pero cuando lo hiciste para uno de estos mis hijos, entonces lo hiciste. Nuestra ética, nuestro estilo de vida, no debe simplemente ser vertical, sino que debe de ser horizontal. Gracias por escucharnos hoy. Esperamos que lo que aprendiste sea de gran utilidad. Solo aplicando lo que aprendemos es como crecemos. Te animamos a que busques una iglesia en donde congregarte y también nos encantaría conectar contigo. Haz clic en la descripción de esta plataforma para contactarnos. Hasta la próxima.